Hola Margarita, ¿cómo estás? Me da gusto conocerte y y escuchar el avance de tu documento. A mí me tocó ser parte de los que evaluaron tu documento en el comité de titulación y como seguramente ya lo sabes o lo sabrás muy pronto, fue aceptado, lo que nos pareció muy interesante. Y yo creo que las observaciones que te voy a hacer son sobre todo pensando en el documento final que tendrías que entregar en para el coloquio y sobre todo pensándolo más en cuestión de obra, ¿no? Porque tú lo que presentas es un proyecto, efectivamente, que ya va más que avanzado, pero habrá que irlo pensando también en términos de de un de un carácter de obra, en este caso de una tesis, ¿no? Yo creo que con lo que tendríamos que comenzar es con poner mucha atención sobre lo que es central del proyecto, o al menos en la tesis. Yo creo que hasta desde el título te dice mucho cómo está el asunto. Por ejemplo, tú hablas mucho y así se llama el proyecto, Club de Guitarra, Club de Guitarra. Mi, mi llamada de atención es de que tengas cuidado con esto. Porque aquí, al menos lo que nos importa, a lo que le debe importar al licenciado en gestión cultural, no es tanto los objetos, sino el proceso. Esto es, el club de guitarra es solamente una herramienta para poder desatar procesos. En este caso, qué procesos desató el club de guitarra? Bueno, ya parte los he explicado en esta exposición y parte también ya lo has dicho en tu documento. O sea, el club de guitarra solamente es una herramienta para poder desatar procesos de conciencia entre los adolescentes, de desarrollo de habilidades artísticas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos, que necesito que te centres en ese asunto, ¿no? No es, aquí lo importante sí es enseñarnos a tocar guitarra, a, a extinguir cierto tipo de melodías, pero eso es la herramienta, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Para qué? Eso es la pregunta sería, el para qué hacemos eso, y eso sería la respuesta a tu trabajo de grado, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá que cambiarle el nombre al documento. Yo creo que tendrías que pensarle, a identificar cuál es el proceso que está en juego y ponerle el nombre de ese proceso y después dirigido como el caso del club de guitarra de la escuela secundaria fulana de tal de Tlajomulco, ¿no? Porque aquí lo que nos importa es los procesos, sobre todo, ¿no? Darle seguimiento a los procesos. Y en ese sentido, yo creo que mi recomendación es que en este ciclo puedas entregar más de la mitad del documento ya, dado que ya lo llevas más avanzado. A lo mejor comenzar con una introducción donde nos hables del proyecto, cómo surgió, cuál fue tu ingreso, cómo fue tu ingreso a la secundaria, todos estos elementos burocráticos que es que tuviste, bueno, cómo se fue dando hasta la decisión que tomaste para hacerlo de manera independiente y cómo se fue dando, llevando a cabo, ¿no? Hasta realizar ya tener el grupo que estás teniendo actualmente, ¿no? Y explicar un poco el contexto de su aplicación. Esto es, si es la secundaria, es el que está en Tlajumulco, cómo es el contexto, qué tipo de población es la que está alrededor, qué, qué problemáticas encuentras en ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Las características sociodemográficas del espacio donde se llevó a cabo el proyecto. Y bueno, por último, dentro de la introducción, un poco un balance de los alcances y limitaciones que tiene el documento. Le seguirías con un capítulo uno que es un documento de fundamentación conceptual y metodológica, pero sobre todo más conceptual en este caso. Un capítulo uno que nos hable sobre arte y transformación social, porque al final de cuentas eso es lo que está en el fondo. Entonces necesitaríamos que definieras algunos elementos conceptuales sobre qué entiendes qué se entiende en este caso por educación artística, bajo qué modelo de educación artística se está trabajando, ¿sí?
y todos esos elementos que actualmente tienen ya una definición conceptual y que por lo tanto es importante fundamentarlos dentro del trabajo, ¿no? Este, esta relación entre educación, arte y gestión cultural, etcétera. Le seguiría un capítulo 2 donde harías ya propiamente la descripción del proyecto, esto es, cuáles son el diagnóstico que tú realizaste, cuáles son la definición de las metas, ¿sí? Los objetivos, las estrategias, todo eso que tiene que ver con el proyecto y que ya lo tienes, bueno, ahí iría, ¿no? La explicación para decirle al lector qué encontraste en tu diagnóstico, cómo diseñaste y cuáles son estas líneas de acción que estás manejando, ¿no? Y el por qué. Después seguiría un capítulo 3 donde ya harías propiamente la descripción de las acciones que has realizado, ¿no? Esto es esto que estás diciendo, ¿no? Cómo se van conformando los ensayos, las sesiones, todo el desarrollo que se va dando, la aplicación, la ejecución propiamente del proyecto, ¿no? Un poco la documentación de cómo lo hiciste y qué problemas te enfrentaste. Por último, un capítulo 4 que tiene que ver con una evaluación. No has mencionado nada de evaluación. Yo creo que una cuestión importante es la evaluación de la estrategia para ver si funciona o no funciona y qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Y un capítulo 5 final que serían las conclusiones, más los anexos que tú quieras ponerle, ¿verdad? Por lo pronto, entonces, para el coloquio, tendrías que tener, a mi parecer, la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2 y muy avanzado el capítulo 3, ¿sí? A lo mejor no completo, pero sí con un gran avance, o de preferencia todo completo, ¿no? Dado que ya tienes esa información. Entonces, ese sería el reto a tener ahí contigo para el coloquio, para este documento, ¿sale? Y bueno, por mi parte sería todo, espero que te sirva esta información. Bye.